Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 21 de julio del año 2025. Se lo veníamos advirtiendo, que esta iba a ser una semana decisiva para saber si Pedro Sánchez se podría marchar, como pretende, tranquilo, de vacaciones, y vaya si ha comenzado fuerte la semana. Les leo la información de apertura hasta ahora en Libertad Digital. La confesión ante el juez de la Audiencia Nacional del exdirector de Carreteras Javier Herrero, diciendo que sí, que es verdad, como apuntó la UCO, que el Partido Socialista le pidió que abonase el impuesto, que hiciera una aportación económica al partido por ser nombrado alto cargo. Por si no lo recuerdan, luego les vamos a recuperar ese mensaje de Koldo a Javier Herrero. Contaban en el diario El País este fin de semana que el gobierno ha cambiado por completo el ambiente interno, que era, apuntaba textualmente esta información, de depresión absoluta hasta hace 2 semanas, y que está multiplicando movimientos para recomponer la mayoría e incluso se atreven a soñar en el Palacio de la Moncloa con unos presupuestos en septiembre que apuntalarían la legislatura. El titular de la información era "El caso Montoro reequilibra la batalla". Y la noticia arrancaba así: ¿quién nos iba a decir que el que iba a acabar julio pidiendo la hora, deseando que lleguen las vacaciones, iba a ser el Partido Popular? Bromea un ministro. Sin embargo, quien ha hecho la maleta esta semana ha sido Pedro Sánchez, que además, según informaba este domingo el diario El Mundo, ha puesto a trabajar a destajo al DAO de la Guardia Civil, al número 2 del cuerpo, a Manuel Llamas, para conocer de manera anticipada toda la información sobre cómo avanzan las investigaciones que le afectan a él y a su entorno más cercano, hasta el punto, ahora se lo contaremos, de provocar un clima de tensión insoportable por sus intromisiones constantes en el seno de la UCO. Hoy publicaba ABC en su portada que el Supremo espera 5 informes más para impulsar el caso Cerdán, y que el primero de ellos podría ser el relativo a los contratos de obra señalados por Aldama, y que muchos de ellos podrían aparecer antes incluso del mes de septiembre. Esta información de hoy del diario ABC es una información relevante porque hoy, esta mañana, se ha producido una noticia destacada en la Audiencia Nacional. Hoy han declarado Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y como les acabamos de contar también Javier Herrero, que es el exdirector de Carreteras. Y a los dos, tras esa declaración, el juez les ha retirado el pasaporte. A modo de recordatorio, la UCO atribuye a Pardo de Vera y a Javier Herrero una participación determinante en la adjudicación irregular de obras públicas a determinadas constructoras a cambio de mordidas que se habrían repartido entre los principales investigados. El pasado 26 de junio, además, registraron el domicilio de ambos. Cuando Pardo de Vera declaró como testigo en el Supremo, ya le dijo al juez que Koldo y que Ábalos eran muy insistentes respecto a 2 adjudicaciones muy concretas, de Adif, Levantina y del Grupo Murias, y sobre cómo contratar personal administrativo en Ineco, por el tema Jessica. También contó lo de que Aldama iba mucho por el ministerio y que accedía directamente a la 3ª planta y que usaba el ascensor del ministro. Bueno, pues hoy Pardo de Vera, que ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional como imputada, solo ha respondido al fiscal y a su abogado, porque el juez no le ha formulado, informa Miguel Ángel Pérez, preguntas. Ha negado haber aceptado peticiones de Koldo para favorecer adjudicaciones, pero se ha quejado de las presiones que recibía del exasesor de Ábalos, que además ha dicho Pardo de Vera que era una persona sin formación, que se permitía decir lo que había que hacer. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas
Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Era el que movía los hilos en el ministerio con mayor presupuesto del gobierno y que además en ocasiones actuaba de muy malas maneras. Atención a lo que les vamos a contar a las 8:30 de la tarde. Miguel Ángel Pérez. Nuevos mensajes. Lo de las malas maneras y lo de que era muy insistente y lo de que era una persona sin formación también lo ha destacado el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, que ha añadido algo más. Que aunque no se adjudicaron obras de manera irregular, ha dicho él, las presiones con este objetivo sí que se notaban que eran mayores cuando coincidía con periodos electorales. Y cuando se le ha preguntado a Javier Herrero por su mensaje a Koldo, el de abril de 2019, diciendo «hemos hecho bingo en la obra de Asturias», Herrero ha dicho que bueno, que como había unas elecciones convocadas, que era la forma de transmitir que el ministro Ábalos iba a tener un problema menos, porque ya iba a poder anunciar esa obra. Y que utilizó la palabra bingo pues en clave porque de esa forma se iba a entender mejor. Como les decimos, tanto Pardo de Vera como Javier Herrero han salido de la Audiencia Nacional hoy con la prohibición de abandonar España. Y nosotros no nos olvidamos de otro nombre, porque a esta hora seguimos sin saber por qué el pasado martes Adif se cargó a quien fuera el número 2 de Pardo de Vera. Y desde hace 4 meses el director general de negocio de la empresa pública, Juan Pablo Villanueva, que le borraron la foto y el nombre, acusado en su caso de amañar presuntamente contratos públicos y también salpicado por la contratación de Jessica. Eso fue el pasado martes, a pocos días de la declaración tan importante que se ha producido hoy en la Audiencia Nacional. Todavía el ministro de Transportes no ha explicado qué ha pasado con Juan Pablo Villanueva. Y ojo también mañana a lo que va a pasar en el Senado, porque mañana está citado a declarar el socio de Cerdán en la empresa Servinávar, el origen de la trama navarra, Anchón Alonso. Otra cosa es que aparezca por la comisión de investigación. Y el miércoles es cuando comparecen en el gobierno de la socialista Chivite para explicar de dónde salen los 9 millones de euros extra que va a costar la obra de los túneles de Velate. Menuda semana tenemos por delante. A la espera de lo que nos deparen esos 5 informes de la UCO, de los que avisaban hoy en el diario ABC, el Partido Popular ya ha movido ficha. Y esta misma mañana ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de 64 preguntas al Gobierno sobre el tridente formado por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Ricardo González, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué busca esta ofensiva parlamentaria que ahora, en este momento, precisamente emprende el Partido Popular? Pues busca conocer con detalle todos los contratos que cerró el que se conoce ya como el trío de las primarias de Sánchez, Ábalos, Cerdán y Koldo. El PP quiere obtener información exhaustiva de todas las licitaciones vinculadas con la trama y conocer también si se utilizaron fondos de ayuda europeos. En el punto de mira de esta formación hay hasta 13 ministerios, muchos del PSOE, pero también de los de Yolanda Díaz. Los populares preguntan al Ministerio de Trabajo de Díaz, además de a Presidencia y Justicia de Bolaños, a Economía, a Interior, a Educación, Formación Profesional y Deportes. Tampoco se van a librar los ministerios de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López, Transportes, Industria y Turismo, el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, el de Vivienda, Transición Ecológica, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y, por supuesto, el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo. Hasta 13 ministerios. A nosotros nos gustan mucho las preguntas concretas porque, en nuestra opinión, son las que más efecto tienen.
¿Sabemos, Ricardo, qué tipo de cuestiones se le han formulado a estos ministerios del Gobierno? Sí, por ejemplo, al ministro Óscar Puente, que hoy solo se ha pronunciado en Twitter sobre el caso Montoro, sobre la entrevista de Marcial Dorado al Confidencial y no ha dicho nada de Pardo de Vera o del exdirector general de Carreteras, el PP le ha pedido detallar si alguna de las empresas presuntamente implicadas en la denominada trama Koldo Ábalos Cerdán ha resultado adjudicataria con contratos u otras ayudas financiadas con fondos europeos. También quiere conocer si se le ha comunicado toda la información al Ministerio de Economía, que es el responsable de la gestión de dichos fondos, o si se ha dado traslado directamente a la Comisión Europea o a la Fiscalía Europea. Sobre el caso Montoro, ahora vamos a ir y les vamos a contar también las novedades sobre la entrevista que mencionaba Ricardo a Marcial Dorado. Y lo que dice es que el Partido Socialista le ofreció dinero para soltar, dice él, una bomba contra Feijóo antes de las elecciones generales. Pero Lucía Guadalupe, buenas noches. Buenas noches. El PP también ha llevado al Congreso las intromisiones e injerencias del Ministerio del Interior en la UCO, información que adelantaba el diario El Mundo este fin de semana, y ha pedido la dimisión de la mano derecha de Fernando Grande Marlaska. Todo se remonta al estallido del caso Koldo en los tribunales, cuando la UCO de la Guardia Civil empezó a indagar sobre la trama y a hacer informes comprometedores sobre algunos responsables socialistas. Desde entonces, la unidad de élite de la Benemérita está sufriendo, según denuncia hoy el diario El Mundo, constantes intromisiones del DAO Manuel Llamas. Según le ha contado un alto mando a este periódico, el uniformado se excede en sus funciones y tiene mucho interés y empeño por informarse de detalles que afectan al gobierno y también al entorno del presidente Pedro Sánchez. Investigaciones, Esmeralda, que están bajo secreto judicial. Dicen que Manuel Llamas parece más un comisario político que un general. Bueno, como se pueden imaginar, esta situación está causando un enorme malestar en la UCO, que, les recuerdo, debe velar por el secreto de las actuaciones en todos los casos de corrupción, y que hasta que el Gobierno y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no maniobren para poder cambiarlo, se debe al juez instructor como policía judicial que es. Hay mucho malestar en esta unidad de la Guardia Civil porque dicen que ningún otro antecesor en el cargo, leo textual, se había metido tanto en las investigaciones como él. Eso sí, estas mismas fuentes le han confesado al Mundo que con balas han pinchado hueso. Hablando de la Unidad Central Operativa, hoy también cuenta The Objective que, además de todo el trabajo que está cometiendo en España, está siguiendo el rastro de la trama Koldo, atención, en Armenia, Senegal, Túnez y, como no, República Dominicana. El objetivo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es aclarar el destino de los fondos obtenidos mediante las adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos y seguir la pista del dinero desde enero de 2014 hasta hoy. Una década en la que se habrían realizado muchas transferencias encubiertas bajo la apariencia legal. De ahí que la UCO tenga por delante una tarea titánica, que es la de rastrear casi medio centenar de cuentas bancarias en más de una treintena de entidades financieras, muchas de ellas con ramificaciones en Europa, América y África. Las pesquisas afectan a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos y a Koldo García, que son los tres que formaban parte del núcleo de la red corrupta. Bueno, lo de República Dominicana no nos resulta sorprendente prácticamente a nadie, pero a lo mejor alguno de ustedes se está preguntando: ¿pero y qué pintan, Ricardo, Armenia o Senegal? Armenia aparece ahora en los papeles porque es donde operaba una de las empresas de la trama, Levantina, del constructor José Ruz, que fue beneficiado por el Ministerio de Transportes. Senegal también es objeto de investigación porque esta empresa es donde tiene un filial en Dakar, su capital. Les hemos contado en el inicio de este programa, dentro de todo este repaso de las novedades que tenemos sobre la trama que rodea al gobierno, que otro de los días clave de esta semana será el miércoles, que es cuando se supone que vamos a tener algún tipo de explicación pública respecto a la obra clave de la trama Cerdán, los túneles, la ampliación de los túneles de Belate. La obra ha sufrido un sobrecoste, lo supimos la semana pasada, lo adelantaba el Diario de Navarra, casi 9 millones de euros, y desde el gobierno de la socialista navarra, María Chivite, a esta hora todavía no se ha dado ninguna explicación. Si sabemos por fuentes tanto de la empresa adjudicataria de Servinavar como del propio gobierno de Chivite, que cada uno se responsabiliza de este sobrecoste y de los imprevistos que dicen han surgido en el último momento unos a otros. Tampoco ha hablado su tío, Óscar Chivite, el responsable
de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, el responsable de Obras Públicas, que les recuerdo también que hace unas semanas se negó a poner la mano en el fuego en su comparecencia en el Senado, incluyendo su partido, el Partido Socialista Navarro, e incluyendo también a la presidenta María Chivite. Y a la espera de esas explicaciones de dónde salen los 9 millones de euros más que van a costar estas obras, hoy cuenta el Confidencial, Lucía, que el ingeniero decisivo de la trama Cerdán, que es Jesús Polo Soriano, presidió 34 mesas de contratación de infraestructuras del Gobierno Socialista de Navarra. Sí, en 4 años, los que van de 2020 a 2024. Contratos de infraestructuras por valor de más de 150 millones de euros, entre ellos los casi 80 millones de los túneles de Belate que ahora están bajo sospecha. PSOE y Geroabay, que es la marca navarra del PNV, le permitieron retrasar su jubilación hasta los 73 años para poder cobrar el 100% de la pensión. Eso hizo, según la información que hoy publica el Confidencial, que Polo quedará en deuda con estas dos formaciones. Antes de trabajar para el Gobierno de Navarra, este ingeniero administró una empresa que se llamaba Ática y que también recibió muchas adjudicaciones públicas. La empresa estaba domiciliada en Zaragoza y uno de sus mejores clientes fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y les voy a leer otro titular más también sobre la trama. Este es de Voz Populi. Baleares auditará contratos de Francina Armengol por valor de 9 millones con empresas de la trama Coldo. A la espera de ese nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la relación de la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, con los miembros de la trama, el Gobierno de Baleares, presidido por la popular Marga Proens, ha decidido revisar uno a uno todos los contratos adjudicados por Francina Armengol a las empresas de la trama Coldo. Se está supervisando de forma individual todas las adjudicaciones de obras a las empresas que supuestamente pagaron mordidas a varios miembros del PSOE. Por ejemplo, se están investigando contratos que recibió Levantina, 10 millones de euros en obras adjudicadas por la entonces presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol. Con todo esto de fondo, al inicio del programa les hemos contado que Pedro Sánchez ha hecho la maleta. A esta hora se encuentra en Santiago de Chile, va a viajar también a Uruguay, viajará también a Paraguay, está participando en lo que desde el Palacio de la Moncloa han definido como una gran fiesta de la democracia y que en realidad es un acto junto a tiranos como el presidente colombiano, Gustavo Petro, o el condenado por corrupción, Lula da Silva, que prometió, recuerdan, reconstruir su país con 37 ministerios. Un entorno donde decía también el diario El País que Sánchez se siente cómodo porque junto a ellos puede explotar al máximo su imagen internacional de antítesis de Donald Trump. Luego les vamos a poner las declaraciones que acaba de hacer desde Santiago de Chile. Ha dicho que hay que pasar a la ofensiva contra la ultraderecha. Este miércoles, en 2 días, se va a cumplir 2 años de las elecciones generales del 23 de julio. Y dicen fuentes del gobierno, en este caso consultadas por el diario El Mundo, que esto puede durar 2 meses o que Pedro Sánchez consiga tirar hasta 2027. Por lo pronto, hoy tampoco se le han podido trasladar preguntas al presidente del gobierno en esa comparecencia que ha mantenido hace unos minutos en Santiago de Chile. La clave estará en sus socios. Mañana martes también es un día importante porque en el Congreso hay media docena de votaciones de decretos y de leyes relevantes que son los que van a poner a prueba la salud de la mayoría. Algunas se han tenido que retirar por orden del partido de Puigdemont, de Junts, otras están negociando todavía en extremis a esta hora. Félix Bolaños, Rafael Simancas son quienes nos dicen están liderando esos contactos, pero en tiempo de rebajas cualquier oferta es poca para un gobierno que ya no sabe bien a qué agarrarse. El lunes pasado pactaron un cupo sin acabar, chapucero, dicen los independentistas. El viernes el ridículo en Bruselas con el catalán. Mañana adelanta El País que podrían ir a Consejo de Ministros la ley de secretos oficiales que pide el PNV. Y lo último es que según ABC, el gobierno le habría prometido a Junts y a Esquerra una singularidad nuclear
catalana, que ha sido la información que adelantaba hoy este periódico. O lo que es lo mismo, el pleno control sobre las centrales que hay en Cataluña y que ya en el año 2017, porque esto no es nuevo, incluyeron los independentistas como una de sus estructuras de Estado clave para una futura independencia, el control de estas infraestructuras críticas junto a puertos, aeropuertos, la necesidad de tener también un sistema judicial propio, la Hacienda catalana, por supuesto, y bueno, pues una serie más de estructuras que fueron diseñando para preparar el golpe del 17. De momento, Esmeralda, este acuerdo solo está hablado. Los independentistas tienen la palabra de Pedro Sánchez, pero no hay nada firmado. Se trata de entregar la independencia energética a Cataluña a través de las nucleares, lo que implicaría ampliar el plazo para el cierre de las centrales. Esto supone todo un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, como las de Extremadura, que llevan meses pidiéndole al gobierno de Pedro Sánchez que no cierre la central de Almaraz, que es, según el calendario acordado, la primera central que se va a apagar. ¿Y acaso la central de Almaraz tiene para Pedro Sánchez menos importancia que la de Ascó? Bueno, pues en este programa ya saben que en este asunto lo abordamos siempre con nuestro experto, el mafo bueno, The Good Mafo, Manuel Fernández Ordóñez, que ha reaccionado así para este programa a la noticia que hoy desvelaba el diario ABC. Yo creo que las centrales nucleares españolas deben seguir en operación porque son imprescindibles para esta transición energética que estamos intentando hacer, pero que no nos acaba de salir por motivos obvios. Mantener las centrales nucleares catalanas en explotación es una buenísima noticia, pero que se haya conseguido a través de pagar el chantaje del independentismo nacionalista catalán, pues es algo que los españoles no deben tolerar. Y ver cómo partidos de izquierda, como Esquerra Republicana, se posicionan ahora del lado, digamos, pronuclear, es la demostración de que la energía nuclear no entiende de colores, no entiende de ideologías, no hay derechas e izquierdas en el tema energético, simplemente hay bienestar o pérdida de bienestar. Hasta la izquierda catalana nacionalista ha entendido esto, ha entendido que la energía nuclear es imprescindible para los intereses de Cataluña y se han posicionado de una vez del lado de la razón, cosa que no hace el gobierno de España. Por tanto, asistimos atónitos a ver cómo personas ahora van a defender que la continuidad de las centrales nucleares en Cataluña es buena para los catalanes, pero la continuidad del resto de las centrales nucleares en España no son buenas para el resto de los españoles, que es una postura muy difícil de mantener. Ocho y 22 minutos de la noche de este lunes 21 de julio, caso Cristóbal Montoro. Antes de contarles las novedades, que las hay, y ahora se las vamos a explicar, quiero que escuchen un momento en concreto. Esto sucedió el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados. Les vamos a poner en situación. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, estaba compareciendo en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña. Y un diputado del Partido Socialista, allí presente, de nombre Manuel Arribas, no muy conocido para la mayoría de ustedes seguramente. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra Krakens y surcando tormentas. Tu pala golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Lanzó al exministro de Rajoy, mes de abril, esta advertencia. Señor Montoro, usted dice que le sacaríamos los hígados, aquí no le sacamos los hígados a nadie, lo mismo le sienta en el banquillo, es el juzgado de Tarragona cuando se levante el secreto de sumario. Este diputado socialista, Manuel Arribas, pronunció estas palabras 3 meses antes de que todos conociésemos la imputación de Montoro por presuntamente haber favorecido a empresas gasistas desde el Ministerio de Hacienda, que es lo que ahora mismo se está investigando. ¿Cómo es posible que un diputado socialista dijera esto cuando todavía
¿No se había levantado el secreto de sumario? Desde el Gobierno están aprovechando el caso Montoro para tratar de desviar el foco de lo suyo, de lo que ellos tienen encima, y seguir señalando y acusando al Partido Popular, diciendo que ellos también tienen sus propios casos que tapar. Varios ministros del gobierno de Pedro Sánchez han salido a criticar la actitud, dicen, del Partido Popular ante sus casos de corrupción. Por ejemplo, el ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, ha asegurado que rechaza el Y tú más, pero acto seguido ha acusado al PP de poner en el Boletín Oficial del Estado a la venta. Además, en Radio Nacional ha acusado a Feijóo de fichar a implicados en este caso. ¿Pero qué broma es esta? Pero si Feijóo es parte de todo eso, si es del mismo núcleo político que de aquel gobierno del señor Rajoy, si presumía de estar fichando de nuevo a la gente de Montoro, pero oiga, ¿qué broma es esta? Decía usted, la investigación ha costado, 7 añitos, 8 añitos, ¿no? 7 años de 7 instrucción años, ¿no? lleva. ¿Y cuántas filtraciones ha habido en estos 7 años? Pues en este caso, ninguna. ¿No? Porque es que yo en otros casos veo incluso la filtración de que se va a elaborar un informe, ni siquiera del informe que está hecho. Muy duros ha mostrado también el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Yo creo que de ser ciertos estos hechos, desde luego es el Partido Popular en estado puro, recortando a pensionistas, recortando a trabajadores, recortando a mujeres y dando regalos a los poderosos que lo podían pagar. No es que el gobierno del Partido Popular privatizara servicios públicos, que lo hacía, sino que privatizó el propio gobierno. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas. Acaban de escuchar al ministro Óscar López preguntándose en Radio Nacional cuántas filtraciones se han producido por el caso Montoro. Ninguna. Pues vamos a volver a recordar. 14 de abril, en el Congreso de los Diputados, 3 meses antes de conocerse la imputación, cuando todavía no se había levantado el secreto de sumario, vamos a recordar lo que le dijo el diputado del Partido Socialista Arribas al exministro de Rajoy. Señor Montoro, usted dice que le sacaríamos los hígados, aquí no le sacamos los hígados a nadie, lo mismo le sienta en el banquillo, es el juzgado de Tarragona cuando se levante el secreto de sumario. Y en el PP, Lucía, ¿qué dicen hoy en el PP? Hoy se defienden diciendo que su actuación ante el caso Montoro es correcta y han asegurado que en el Gobierno piden dimisiones, pero luego atacan a los jueces y a los medios de comunicación. Esther Muñoz es la portavoz de los populares en el Congreso. Por supuesto que van a intentar que esto parezca que es un empate. Alguna cosa he leído en algún medio, ¿no?, que esto equilibraba la balanza. Hombre, yo creo que conviene no insultar la inteligencia de los españoles, entre otras cosas porque todo lo que estamos conociendo sobre el gobierno de Pedro Sánchez es del gobierno actual. Y en segundo lugar, la actitud que estamos teniendo en el Partido Popular con los presuntos casos de corrupción que puedan salir de gobiernos anteriores no tiene nada que ver con la actitud con la que está afrontando el Partido Socialista sus casos de corrupción. Recordemos que el viernes se pronunció Feijóo, tardó 3 días en hacerlo, se ventiló este asunto con un tuit de un par de líneas. Además, Santiago Abascal ha anunciado que Vox se ha personado como acusación popular en el caso Montoro y ha comparado al PP con el PSOE en materia de corrupción. Nosotros no estamos igualando al Partido Popular y al Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista se igualan ellos mismos. Se igualan ellos mismos con sus políticas en Bruselas. Me he referido a las políticas de inmigración, a las políticas verdes, me refiero a la agenda woke. Lo vemos también en su acción de gobierno en las comunidades autónomas. Hacen las mismas políticas, por lo tanto se igualan ellos solos. Y desgraciadamente acabamos de conocer gravísimos casos de presunta corrupción que también les igualan. Ricardo, sobre las novedades, hoy hemos conocido que los investigadores sospechan que el despacho Equipo Económico, que fue fundado por el exministro, creó una red de empresas instrumentales para ocultar los beneficios obtenidos a cambio de hacerles favores a determinadas empresas desde el Ministerio de Hacienda. Según un informe de la agencia tributaria emitido en diciembre de 2023, esos pagos podrían haber acabado fuera de España. Según Hacienda y los Mossos de Escuadra, los socios de Equipo Económico habrían cobrado elevadas nóminas o desviado dinero hacia sociedades pantallas sin actividad real. Además, la agencia tributaria sospecha que Cristóbal Montoro no habría declarado el IRPF del valor real de su venta de participaciones de Equipo Económico. Por otra parte, según un informe de la Policía Autonómica Catalana, Montoro habría favorecido a empresas del sector de las renovables con más de 2.000 millones de euros, una decisión que permitió mitigar el recorte a las primas de las renovables que impulsaba el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria.
Estas empresas beneficiadas, como Abengoa, contrataron en ese tiempo los servicios del despacho de Montoro, Equipo Económico. Entre las novedades, hoy también hemos conocido que los clientes de Equipo Económico conocían los presupuestos generales del Estado antes que el Congreso. Hay muchas novedades sobre este asunto, ahora las vamos a tratar todas ellas en nuestra tertulia política, todas las novedades que tenemos este lunes, muchísima información, con un pequeño cambio en la estructura. Ya nos adelantamos a explicárselo a ustedes, porque vamos a comenzar un poquito antes la parte de la tertulia política. En 5 minutos menos, en 4 minutos ya estarán aquí hoy Pepe García Domínguez, Mario Noya, Alejandro Vara, que nos piden paso un poco antes porque, claro, con tanta noticia han dicho, ¿y no podemos venir nosotros antes? Bueno, pues así va a ser a lo largo de todo el verano. Habrá conexiones en directo, muchísima más parte informativa con el resumen de todo lo que ha sido noticia, las claves del día, con entrevistas con los protagonistas, Miguel Ángel Pérez también en un par de minutos aquí, arrancando a las 8:30 en punto de la tarde con la actualización de la portada de Libertad Digital. Y se lo avanzábamos al principio, el mensaje de Koldo a Pardo de Vera para conservar la conexión de un ministro, ¿cuál? En unos minutos. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.